Bienvenidos a Soy Hijo de un Rey, un programa que te sumerge en la palabra de Dios y te guía para aplicarla en tu día a día. Soy Marisol y exploraremos juntos cómo llevar la fe a cada aspecto de nuestras vidas. Prepárate para un viaje espiritual transformador. Hola, muy buenas tardes. Ay, qué emoción, ya estamos de estreno. Soy Hijo de un Rey, un espacio donde vamos a estar caminando juntos tú y yo para ir meditando en la palabra de Dios, pero de manera muy práctica. No prédica, no sermón, sino que te puedas tomar un tiempo, un selah. La palabra selah es una palabra hebrea que viene varias veces en el libro de los Salmos, que dice: para, medita, no sigas, tómate tu tiempo y reflexiona. Un momento donde vamos a poder estar intercambiando en algunos pasajes bíblicos. Yo soy Marisol y vamos a estar viajando juntos en Soy Hijo de un Rey. Bienvenidos. Comienzo con mi testimonio. De hecho, le puse un título que se llama A mí nadie me habló de Jesús. Sobre todo para aquellos que luego a veces sienten vergüenza, no se quieren abrir, no quieren hablar del testimonio, y eso es muy bueno, porque precisamente Dios trabaja encima de eso y nos va redimiendo, y es lo que va sanando en cada uno de nosotros. Mi testimonio comienza un Viernes Santo en mi casa. Según yo, me levantaba y estaba planeando a ver qué iba a hacer en ese día que estaba de descanso, y resulta que abro la puerta de mi recámara y de pronto pongo mi laptop y me aparece en primer plano un disco de Jesús Adrián Romero, un disco que ni siquiera lo había escuchado alguna vez, porque ya había dejado atrás todo lo que era el tema del canto, de la actuación, de todo lo que yo me dedicaba a hacer en el mundo secular antes de este encuentro. Entonces, cuando pongo mi laptop y empieza a correr el disco de Jesús Adrián Romero, siento una voz y me quedo así como que en shock, ¿no? Decía: ay, pero ¿quién es? O sea, juro que yo me dormí anoche y dormí sola. O sea, reviso recámara, reviso baño, no había nadie. ¿Qué hago? Bueno, te aseguro que es de allá afuera la voz que estoy sintiendo. Voy, pongo mi cafetera para hacer mi café como hago todos los días en la mañana y vuelvo a escuchar la voz. Pero hay algo que me impactó aquí en el corazón y con tremenda certeza pregunté: ¿eres Dios? Dice: sí. Y la única pregunta que hice fue: ¿pero por qué a mí? Es que vengo a mostrarle al mundo lo que voy a hacer contigo. De momento, yo dejo de escuchar todo el ruido exterior, dejo de escuchar incluso a los vecinos hablar. Vivo en un primer piso, siento un ambiente muy raro en ese momento, no conocía qué podría ser la presencia de Dios. Siento algo más allá que me invadía, como deseos de llorar, pero a la vez me sentía feliz, como un gozo adentro. Y le dije con otra certeza, y fue mi segunda revelación. Aún sin haber puesto los pies en una congregación, en una iglesia, le dije: ¿pero no vienes solo? Me dice: no. ¿Es el Espíritu Santo? Dice: sí. ¿Cómo crees? Yo me quedo así, decía: ¿qué onda está pasando con mi vida? Hasta el otro día yo tenía una vida y ahora me estoy enfrentando a algo nuevo que yo jamás me imaginaba, preocupada con una agenda, a ver qué iba a hacer, de visitar amigos un Viernes Santo, y yo no sabía que desde la sala de mi casa alguien me había hecho toda una agenda de encuentro en ese Viernes Santo del 2021. Entonces empiezo un largo intercambio con Dios, pero cada vez que el disco de Jesús Adrián Romero yo sentía que ya se estaba acabando, yo le decía a Dios: espérate, no te vayas. Volví a correr el disco para atrás y seguía la conversación. Me duró 18 horas. Terminé sábado 2:30 de la mañana en ese intercambio, llorando, con 1000 preguntas en mi cabeza, con tantas dudas también, porque yo no sabía por qué había sido la elegida de ese momento. Pero no fue todo. El Espíritu Santo durante todo el día empezó: quita esto de aquí, saca eso, bota aquello. Terminé con todo mi departamento transformado, pintado, baño tapizado, cocina transformada. Fue una transformación completa. Y en ese entonces me da una palabra y me dice Romanos 12:2, que luego me lo confirma en unos de los cursos que comienzo, que más adelante les cuento. Dice Romanos 12:2: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento, para que compruebes cuán buena es la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Mi vida comienza a ser renovada todo el tiempo. 2:30 de la mañana me quedo impactada, como se había quedado mi casa transformada totalmente por el Espíritu Santo, por la inspiración del Espíritu Santo. Yo recibo el bautismo incluso del Espíritu Santo en mi casa, en la sala de mi casa. Me quedo de rodillas quebrantada y pregunto:
pregunto, ¿qué pasó? Y me dice el Espíritu Santo, prepárate porque a partir de hoy comienzas una nueva vida. Es que, fíjate, dice Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural es aquel que no está en la fe, que no tiene una relación con Dios, que todavía esa parte espiritual no ha desarrollado. Dice Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Debemos de entender, en la carne no vamos a entender a Dios, hay que moverse al Espíritu y todo lo que te pasa son cosas sobrenaturales. Y hay quienes luego tienen miedo a hablar porque creen que lo van a tomar de locos igual, así mismo como he dicho yo muchas veces, mi testimonio, y se han quedado así impactados y dicen, ¿de qué me estás hablando? Eso puede pasar a cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia puedes tener el encuentro con Dios. Y ni siquiera es de tu tiempo, es el tiempo de Él que es perfecto. Él solamente decide, Él solamente está mirando y ve cuándo es el momento, precisamente por una situación que puedas estar atravesando, por un momento que te pueda estar impactando en tu vida, que te quebrantas, Dios llega en ese momento para levantarte y empezar a hacer lo nuevo en tu vida. Wow, es ahí donde él se luce. Yo recuerdo que yo estaba en una adoración. A todas estas, cuando yo me quebranto, yo le pregunto a él, bueno, dime a qué lugar voy a ir a escuchar tu palabra, porque ni siquiera duermo la mañana los domingos como para que me dé flojera de levantarme temprano e ir a escuchar tu palabra. Y entonces me muestra un escenario así, me da una revelación, un escenario bien grande, con una pantallota bien grande. Yo le decía, estás bien loco, o sea, ese ya escenario, tú me estás mostrando un escenario donde yo cantaba. Te estoy diciendo que me muestres un escenario donde yo un lugar donde voy a recibir tu palabra. Y me vuelve a mostrar el escenario, pero esta vez entonces con unas bailarinas y unos pañuelos en colores. Digo, ¿es en serio? Bueno, a ver, dime quién es la persona que me va a llevar a ese lugar. Y me pone aquí enseguida a Jenny. Jenny es una amiga cubana que yo no sabía que incluso se estaba congregando, que también había tenido un encuentro con Dios. Y le digo, Jenny, pero cuando yo veo que él me da ya muy específico un nombre y la persona me la revela, digo que ya está bien. Agarro mi celular y yo, sin estar preguntando mucho, ya con mucha seguridad, le digo, le escribo a Jenny y le digo, yo no sé a qué congregación tú vas, pero me voy contigo el domingo. En ese tiempo yo llevaba las redes sociales a una persona que era muy mencionada en las redes sociales, era coaching de superación personal, le llevaba todo el tema de marketing y demás, de publicidad en redes sociales, y era sábado, 7:30 de la noche, y estaba trabajando en base a eso, y me dice el Espíritu Santo, deja todo lo que vas a hacer y ve y escoge lo que te vas a poner mañana, porque mañana comienzas una nueva vida. Desde entonces yo escojo lo que no, ni siquiera muchas veces es el Espíritu Santo quien me viste. Luego tengo un evento, tengo algo y él enseguida me inspira qué es lo que yo me voy a poner para ese evento. Pero aquí lo curioso es que aún sin haber puesto un pie en una iglesia, tú puedes tener la revelación igual. Cree en esa revelación, cree en ese bautismo del Espíritu Santo que también lo puedes tener en tu casa, en cualquier otro lugar. El caso es que llega domingo, me voy con Jenny para la congregación y cuando yo pongo pies, que paso unas puertas de cristales y me quedo mirando, me quedé súper impactada porque el escenario que él me estaba mostrando era el mismo escenario de esa congregación donde yo voy. Pero no bastó, yo llego y me siento. Y le dije, no vengo aquí a hacer papelazos contigo. Yo vengo aquí con todo. Llévate todo aquello que puede interferir en mi relación contigo. Y por cierto, el 17 de mayo es mi cumpleaños y lo único que quiero de regalo es que me dé tu bautismo. Viene incluso la alabanza que en mi vida yo había escuchado, la verdad. Y yo me quedo impactada porque canto la alabanza también de arriba abajo. Digo, eso nada más lo puede hacer la obra del Espíritu Santo. Y resulta que nos vamos ya de regreso a casa y le digo a Jenny, ¿cuándo habrá bautismo? Dice Jenny, Chuchi, no sé, nos decimos Chuchi de cariño, porque hace poco hubo un bautismo y hubo 100 hermanos que se bautizaron. Y yo miré para arriba y le dije, yo sé que tú no me vas a dejar sin mi regalo. Marisol, segundo domingo en la congregación. Anuncian que si quieres dar un paso de obediencias y aún no has decidido el bautismo como obediencia y seguir los pasos de Dios, pues vas a tener la oportunidad el 30 de mayo a las 12 del día de poderte bautizar. Miré para arriba otra vez, le dije, yo sabía que tú no ibas a dejarme sin mi regalo. Mayo 30, 12 del día, ya yo me estaba sumergiendo en las aguas, bautizándome en el nombre de Jesús.
Ay, como las tenemos todas en el mundo, muy, pero muy afanada. O sea, la verdad, como artista, aparentemente tenía trabajo. No era de la que me quejaba que a lo mejor no tenía dónde ir a cantar. Yo llegué aquí a México con un proyecto llamado Las Chicas de Casabe, desde mi ciudad. Soy cubana. Y la verdad no podía quejar, yo trabajaba, pero había algo que siempre yo llegaba, sí, llegaba de cobrar muy buen salario en las noches, cuando terminaba de trabajar en el lugar donde iba, pero la realidad es que llegaba, me iba a acostar y yo sentía que algo pasaba en este lado. Como nos ha pasado el testimonio de muchos artistas que luego que se han entregado a Jesús, la realidad que Jesús te da un gozo que incluso el mundo y las actuaciones, por mucho dinero que te pague muchas veces, no te llena. Y yo me sentía vacía. Muy afanada, trabajando, no había salido de un trabajo y ya yo estaba preocupada por otro contrato y se acababa ese y yo necesitaba saber qué iba a pasar con aquello. No vivíamos y muy cansada, la verdad, llega un momento que te sientes cansada y agotada. Es una vida que luego cuando recibes a Jesús sientes muchísimo la diferencia. Ok, no hay trabajo, tú descansas en eso porque sabe que Él tiene el control de todo. Mucho dinero que te pague muchas veces no te llena y yo me sentía vacía. Muy afanada, trabajando, no había salido de un trabajo y ya yo estaba preocupada por otro contrato y se acababa ese y yo necesitaba saber qué iba a pasar con aquello. No vivíamos y muy cansada, la verdad, llega un momento que te sientes cansada y agotada. Es una vida que luego cuando recibes a Jesús sientes muchísimo la diferencia. Ok, no hay trabajo, tú descansas en eso porque sabe que Él tiene el control de todo. Imagínate, lucha personal al verte solo en un país que es un monstruo de ciudad como Ciudad México, que no tienes a mamá, no tienes a papá, no tienes a una familia que te pueda estar apoyando, que te pueda estar esperando para conversar, que eres el hombre, lo eres todo de tu casa, que depende de todo lo que tú hagas para poderte sostener un país que empiezas de cero, porque cuando dejas al tuyo atrás y vienes a un lugar nuevo, tienes que empezar de cero, es muy difícil. Es muy difícil, las interrogantes, las preguntas no cesan en tu cabeza, te preocupan muchas cosas, sobre todo ya las largas horas de trabajo en las madrugadas que ya me tenía que regresar a casa, siempre me preocupaba el regreso, la forma de poder llegar buena y sana a mi casa. El tema de que a veces no tenías tiempo ni de descansar, porque no es solamente tu trabajo, sino dedicarte a todo aquello que también te preocupa como ser humano, como persona normal, común y corriente que se dedica en esta sociedad, a las cosas que te hacen falta, que tienes que buscar, que sabes que tienes que comer, que tienes que pagar una renta, que tienes que hacer todo lo que hace un ser humano en una sociedad. Muy, pero muy afanada, sin descanso, preocupada, todo el tiempo. Yo de cierta forma siempre he creído en Dios. O sea, siempre he sido muy espiritual. A pesar de las raíces de mi país, de incluso haber conocido otro tipo de religión, antes de visitaba la iglesia católica en Cuba, yo jamás me imaginé que en México me pudiera suceder tener un encuentro con Jesús, un encuentro genuino realmente como este. Yo realmente no buscaba, yo no me lo esperaba. Yo llevaba una vida supuestamente normal a lo que es anormal, porque vivir afanado, preocupado, sin dormir, sin descansar, no es normal. Yo jamás me imaginé que un Viernes Santo de 2021 yo hubiera podido vivir una experiencia de ese tipo. Y con esto le estoy diciendo a todo aquel que alcance esto y que lo pueda estar viendo, si ves la señal, déjalo entrar. Déjalo entrar. Tú fluye, te impresiona, porque escuchar una voz que yo jamás me imaginé de alguien que no está presente, que no ves, pero que es real, literal es real, vivir las cosas sobrenaturales que nos toca vivir con Él, y después que lo ves y lo experimentas, amas vivir esos momentos sobrenaturales. Jamás estuve buscando eso, sencillamente el tiempo de Él y el momento, el lugar, Él lo escoge. Ni siquiera tienes la opción de decir sí o no. Mira, recuerdo que estaba en una
están predicando una serie ya comenzando ya en mi congregación que se llama Adoración Profética, Adoración Extravagante y los Cánticos de Dios. Y estaba, me acuerdo, ese domingo todo a media luz en la congregación. Y yo acababa de recibir una noticia que impactó a toda mi familia en Cuba, y era que a un tío se le había diagnosticado cáncer en la médula ósea. Y eso me impactó. Digo, no puedo sacar un pasaje e irme a Cuba porque además no está bajo mi control. No puedo hacer otra cosa que no sea orar y pedir y aferrarme a Dios por ese proceso de ese tío. Entonces yo me acuerdo que se sentía mucho la presencia del Espíritu Santo en ese momento. Y yo recuerdo que le dije, yo no sé si tú vas a bajar o yo voy a subir contigo. Yo necesito que tú me des un versículo, que tú me des una palabra donde haga mancuerna en el momento de mi adoración contigo. En ese momento donde yo sienta que tú y yo estamos bien pegados, bien aferrados unos a otros para esta lucha espiritual que se le viene a mi familia. Y siento la voz del Espíritu Santo bien bajito y me dice Jeremías 1:9. Y yo me quedo así, ¿cómo? Y me dice fuerte, Jeremías 1:9, abraza la promesa. Y esta es otra. Cuando te den una promesa, créelo, aférrate a eso y básate en esa promesa. Dice Jeremías 1:9 que extendió Jehová su mano y tocó mi boca y dijo Jehová, yo he puesto mis palabras en tu boca. Me puse así, me dio un empoderamiento y le dije a Satanás, te tengo malas noticias. Tú no te vas a empoderar del proceso de mi tío. Te arrebato a mi tío de las manos, yo te lo quito, pero además no te voy a dar el lujo ni el privilegio que veas a mi tío demacrado y caída de cabello por los sueros citostáticos. Queda cancelado en este momento. Mi tío no se va a poner suero citostático en su proceso de cáncer. Y rápido quité el chip de la bronca con Satanás y me puse en modo Cristo. Y dije, ahí te entrego a mi tío. Ni siquiera te voy a decir que le quites el cáncer. Tú conoces su corazón, tú conoces cuál es el proceso y yo confío plenamente en lo que tú vas a hacer en la vida de él, en lo que tú te quieres glorificar en la vida de él. Llega el lunes, van a la consulta que ya le iban a diagnosticar cómo iba a ser el tratamiento por este diagnóstico que le habían dado a mi tío, y lo primero que dice la doctora en cuanto abre la boca es: no le vamos a poner suero citostático. Mi tío hace 2 semanas le hicieron las pruebas, dio 14 de hemoglobina, no aparece nada del cáncer. Pensaba que la misma anemia que le está provocando era producto de ese diagnóstico que tiene, y resulta que es debido a otra cosa. Mi tío está feliz y nunca perdió el cabello, nunca estuvo demacrado, monta bicicleta, se va a pescar, hace una vida normal con un diagnóstico que en un momento se le dio de cáncer en la médula ósea. Hay otro que me impresionó muchísimo y fue cuando la operación de mi papá del corazón. Dios me había prohibido ir a Cuba. No puedes ir porque no depende de lo que va a pasar con él, no depende de ti. Y yo estaba preocupada y lo único que le dije fue, me preocupa nada más el tipo de anestesia que le puedan poner porque le hace alergia a todo tipo de calmantes. Y le dije a mi tía, en cuanto termine la operación avísame para saber cómo salió todo. Dice mi tía, ahí está tu papá cantando antes de entrar al salón. A las 2 horas siento que entra un audio y digo, debe ser mi tía, porque yo suponía que mi papá estaba dormido por el tipo de operación que era. Le iban a poner un DAI, un dispositivo, porque ya su corazón no funcionaba bien, se sentía muy cansado, apenas podía hablar. Y resulta que cuando abro el audio era mi papá. Mis amores, no se preocupen, todo está bajo control. No me durmieron, estuve hablando durante las 2 horas de operación con el doctor. Esas 2 vivencias para mí fueron increíbles. Fue unas pruebas de Dios que jamás, marcaron muchísimo mi vida, de ver el respaldo de Él solamente con mi familia. El contexto fue mi casa. Fue mi casa, en la sala de mi casa. De hecho, por ahí está la imagen que habla de por sí sola. Cuando comienzo a escuchar la voz de Dios es en la sala de mi casa, tomándome un café, escuchando el disco de Jesús Adrián Romero, donde comenzó la primera parte de la conversación con Dios. De hecho, la imagen que tengo, me puse a crearla con la inteligencia artificial y le dije al Espíritu Santo, guíame, a ver, inspírame, cuáles son los patrones que debo describir para que me genere la imagen, y la imagen quedó tal cual. Es Jesús conversando conmigo en la sala de mi casa, yo tomándome un café en pijama, acabada de levantar. Imagínate, acabada de levantar, viendo ver qué iba a hacer yo ese día de Viernes Santo.
y me sentía con un gozo extraordinario. Yo jamás pensé que iba a poder, tenía la oportunidad, el privilegio de vivir la presencia de Dios en mi casa. Es algo que tienes que experimentarlo. O sea, yo te hablo y cualquiera dice, esta está loca, o sea, ¿qué onda? ¿Qué tipo de película había anoche? que todavía sigue soñando con lo que acabo de ver. No, realmente sí existe la presencia de Dios. Tú sientes todo lo que es lo que sucede en el contorno de donde tú estés, de donde sea. Es totalmente diferente. La presencia de Dios, tener los pies en la tierra, pero a la vez estar allá arriba, en el cielo. Sentir que nada de lo que ruido que puedas escuchar diariamente lo dejas de escuchar. O sea, es algo sobrenatural que comienzas a vivir y una relación bien bonita que incluso se te hace ya adicto. Es necesario que la busques de una manera diaria, que tengas esa relación con Dios, que tengas esa presencia de Dios en tu vida de manera diaria. A mí me dio por empezar a llorar. Yo lloraba y lloraba y lloraba, decía, ¿qué onda con mi vida? O sea, pero sentí un gozo así cuando te dan una noticia que tú te alegras y te sientes feliz y te sientes como que algo bueno va a pasar. Sientes como que alguien está muy preocupado por ti y te viene a visitar. O sea, y instalas una conversación con él donde no quieres terminarla. De hecho, fueron, 18 horas hablando con él. Terminé el sábado, comencé Viernes Santo 8:30 de la mañana y terminé el sábado 2:30 de la mañana de terminar esa larga conversación con él y desde entonces la busco, hace 3 años que la busco constantemente, sobre todo de madrugada. A mí me sorprendió mucho cuando el Espíritu Santo me dijo, prepárate porque a partir de hoy comienzas una nueva vida. Y eso es algo que es garantizado, es un hecho. Eso es un hecho y cuando te habla así, te dice algo, te aferras a eso y lo compruebas sobre todo que es verdad. Y es verdad. Han sucedido cosas extraordinarias en mi vida desde que tuve ese encuentro con Dios. Han sido cambios de carácter, de áreas de oportunidades que nunca pensaste, que incluso cosas que aún ni notas en tu personalidad y que están y que pueden ser un estorbo para muchas cosas, Él las va trabajando. El testimonio se llama precisamente A mí nadie me habló de Jesús, porque a pesar de tener el poder que tiene, Él es soberano. Y neta, yo dije, ¿quién le dio un juego de llave de mi casa? ¿Cómo entró? ¿Cómo se sentó en la sala? Porque la realidad es que yo no me lo esperaba. Por eso soy muy celosa con mi testimonio. Yo no dejo que nadie venga y me trate de perturbar o me trate de cambiar la versión. Porque realmente Él se apareció solo. Mi encuentro con Dios fue Él y yo. Y te digo, recibes mentoría, que bueno, te guían, pero si hay algo que te va a ayudar a crecer en madurez en tu conversación con Dios, es esa comunión entre tú y Él. No hay manager, no hay representante, no hay traductores, no hay segunda ni terceras personas, no hay invitado. La comunión con Dios eres tú y Él, más nadie, absolutamente más nadie. Son unas cuantas interrogantes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Te preguntas, te cuestionas cómo te comportas. O sea, tampoco fui de fiestera ni de borrachera o algo así, ¿no? Pero ya sabes que ya es otra cosa. O sea, ya comienzas a experimentar nuevas cosas. Entonces, empiezas a buscar herramientas de conocer más de la palabra, de estudiar mucho más en la palabra, de relacionarme con personas que ya llevaban tiempo y tienen raíces y fruto de lo que es en el Evangelio. Traté de buscar, soy muy visual, series y todo lo correspondiente a lo que tuviera que ver con Jesús, para poder entender muchas más cosas correspondiente a lo que es la palabra, porque a veces te pones a leer y cuando comienzas hay muchas cosas que no le entiendes, pero le pides el discernimiento, sobre todo al Espíritu Santo, que te ayuda muchísimo, te guía un buen cuando tienes que entender algo. Y aquí hay algo muy importante. Fíjate que puedes tener el conocimiento, pero si no tienes la unción del Espíritu Santo es como si nada. La unción del Espíritu Santo para tú relacionarte con Dios, para tú entenderlo todo, es sumamente importante. Sí, la revelación fue mi congregación. Yo nunca había puesto un pie ahí, yo no sabía ni dónde quedaba ni quiénes eran, tal cual era
como Él me la mostró, esa fue la revelación de que mi hermana Jenny era la que me iba a llevar a la congregación, que Él me lo confirmó. La revelación de esa promesa que camina conmigo hace 3 años de Jeremías 1:9, que Él pone sus palabras en mi boca y yo decreto, yo profetizo, yo declaro en mi vida lo que puede suceder a través de Él, porque no soy yo sola, es Él. Cuando tú recibes a Jesús y dice la palabra, más no vivo yo, Cristo vive en mí, ya soy templo de Él. Entonces yo doy la disposición para que Él pueda hacer a través de mí lo que pueda hacer, sobre todo en la voluntad de Él. Ay, sobre todo mi paciencia. A ver, de por sí los cubanos somos eufóricos y nos gusta todo rápido, resolverlo todo así corriendo. No tenemos paciencia para esperar. Las raíces son así de intensas. Y sí tuve que trabajar mucho con la paciencia, porque había cosas, y Dios te trabaja, Dios es un Dios que te obliga a la paciencia, a la resiliencia, sobre todo porque tú ves que te da una promesa y tú la quieres ver ya, pero la realidad es que muchas veces no estamos preparados para recibir aquel milagro grandísimo que Él nos tiene, y si no nos preparamos, más bien lo echamos a perder, porque no sabemos qué vamos a hacer con eso. Entonces la paciencia sobre todo ha sido algo que me ha tocado trabajar, y gloria a Dios ya ha ido moldeándose conmigo. He sabido esperar, sobre todo en el tiempo de Él, que es perfecto. Mira, Dios llega un momento en que te va trabajando y te va purificando tu manera de pensar, que hay lugares, cosas y personas que ya no. Tú mismo te das cuenta que ya, incluso hay lugares en que ya no encajas. Hay lugares en que ya no te sientes que formas parte de. Más bien necesitas de otros lugares donde te estés retroalimentando y estés aprendiendo mucho más todo lo que tenga que ver con Él. El amor de Él es algo que te va cautivando, te va alando, y te preguntas muchas veces, hay una pregunta que yo me hago: ¿por qué tanto amor? O sea, ¿qué hemos hecho, qué he hecho yo para que me ames tanto? Y Él mismo va buscando, te va proporcionando los lugares, la persona, las herramientas para que tú puedas ir creciendo, sobre todo espiritualmente. Aquí la parte que más pesa es la parte espiritual. O sea, necesitas el crecimiento de un ser humano. Estamos acostumbrados a verlo por fuera. Ay, soy tal empresario, soy tal cosa, pero por dentro estamos devastados. Entonces, lo que más te ayuda incluso a llegar a un éxito de lo que tú te propongas es el crecimiento, y es de adentro hacia afuera. Es el crecimiento espiritual. Mira, comencé los cursos de liderazgo. Ya, gloria a Dios, termino este próximo domingo, después de 3 años. Desde 2021 comencé. Cada módulo dura 3 meses. Y estos módulos sobre todo te ayudan a trabajar en carácter. Trabajan mucho tu carácter, muchas áreas de oportunidades. Al principio de 2023 comencé un curso llamado Mujeres de Pacto. Mujeres de Pacto, si mi perfil no era como tal para Mujeres de Pacto. Mujeres de Pacto es para mujeres que todavía no han sobrepasado lo que es la parte de la viudez, de un duelo, de divorcio, de maltrato familiar, todo ese tipo de cosas. No me he casado, no he enviudado, no he tenido ese tema de ser madre soltera abandonada. Pero yo decido entrar en Mujer de Pacto precisamente por como ya yo veía que Dios me contestaba mis preguntas. Yo veía, les acabo de decir, el testimonio de mi tío, de mi papá y otros más que han sucedido en mi familia de sanidad. Y ya yo sentía que no podía quedarme en una zona de confort. Aquí me quedo, aquí no doy un paso más. Él me escucha, voy a orar así y se acabó. Yo sentía que yo tenía que subir un peldaño más en mi nivel, en mi comunión con Dios, en esa parte de podernos entender una relación más genuina entre Él y yo, y entender que cada vez que Él te sube de nivel, hay lugares, personas y cosas que ya no suben contigo, tienen que quedarse. Cuando subes un nivel con Dios, Él te muestra bien claro el panorama, vas a subir otro escalón más, pero hay cosas que se van a quedar, que ya no forman parte de Él. Mira, tengo muchos hermanos y personas que me han dicho: tu proceso ha sido muy rápido. Yo veo que tu crecimiento espiritual ha sido demasiado rápido. Recibo muchas personas, llamadas, mensajes de personas para que lo ministre, para que los aconseje, para que le ayude. Mira, este curso de Mujeres de Pacto me ha ayudado muchísimo, sobre todo como mujer, en muchas áreas de oportunidades. Fueron 9 meses de experiencia donde solamente ha sido Él y yo.
Nada de aceptar, te invito a tomarte un café, una comida, vamos aquí, vamos allá. Solamente Dios y yo. Fueron 9 meses con una experiencia extraordinaria donde no todo el mundo a veces tiene ni siquiera la actitud de hacerlo. Es muy difícil. Pasas pruebas muy difíciles, pasas momentos muy difíciles reales desde que comienzas el curso. Llegas a graduarte, te gradúas y recibes un anillo donde haces un pacto con él. Jesús toma el lugar de lo que es el esposo hasta que encuentres a la persona idónea que pueda ocupar y esté dispuesta a hacer un hogar, un equipo, una vida, llevar una vida espiritual precisamente como Él quiere. Entonces, este tema de mujeres de pacto a muchas personas le ha impactado y vienen y te preguntan sobre todo las vivencias de cómo te fue. Hay que sujetarte, tienes que sujetarte y sobre todo aguantar. Pasas momentos muy difíciles, hay pruebas muy difíciles, tengo testimonios reales, verdaderamente, por el que pasas y eso a las personas le impacta, pero tienes que entender que tú eres un testimonio andante. Para que la persona, el impacto no lo creas ni siquiera tú cuando hablas, sino la manera en que tú te comportas, en la manera en que tú te proyectas a medida que va pasando el tiempo y eso te lo va dando incluso la misma madurez espiritual. Yo estuve abierta al proceso y eso es muy importante. Si te vas a meter en el rollo con Dios, tienes que dejarte procesar. O sea, no puedes hacerlo en la carne. Tienes que dejar que Él sea quien te procese y busque tus áreas de oportunidades y la haga a la forma y a la voluntad de Él. No importa lo que hayas hecho, las veces que te hayas equivocado, qué puede ser lo que tú hayas dejado atrás. Dios te quiere tal y como eres. Las personas creen, hay muchas personas que se han acercado y se sienten con sentido de culpa incluso. Y fíjate que Dios no te hace sentir culpable. Quien te hace sentir culpable es el príncipe del mundo, que es Satanás, que incluso fue vencido hace 2000 años y todavía hay personas que temen abrir la boca y decir, yo me pasó esto, yo hice esto, ¿cómo le hago para acercarme a Él? Dios me demostró que no importa las veces que yo me equivoqué, todas las cosas que hice mal, Él me amó, Él me aceptó, me eligió tal y como soy, a punto que fue una pregunta precisamente que le hice cuando me gradué de Mujeres de Pacto. ¿Cómo pudiste escoger una esposa tan imperfecta? De eso se trata. Si vamos a ver a sus 12 discípulos, ¿quiénes eran? Todos tenían problemas de carácter. O sea, lo que más me impactó de toda esta vivencia es el amor de Él, que sobrepasa todo lo que tú hayas podido hacer y te acepta tal y como eres. Mira, esta ya la había mencionado, 1 Corintios 2:14. Eso yo lo hice un escudo en mi vida, donde si yo iba a aceptar a Dios, no podía estar escuchando a alguien del mundo que viniera a tergiversarme ya mi forma de pensar, mi forma de ir madurando espiritualmente. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dice Mateo 11:28, vengan a mí los cansados que yo los haré descansar. Yo me sentía muy agotada, incluso cuando yo llego a la congregación por primera vez, yo le dije, tengo una mochila, tengo un peso acá atrás que me pesa y hay cosas que ni me acuerdo. Te lo entrego todo allí. Llévate todo eso que tú crees que pueda intervenir e interrumpir mi relación, mi comunión contigo. Mira, hay quienes han estado en congregaciones y se han ido. Y puede pasar porque la madurez espiritual cuesta. El precio es muy caro. Aquí el tema es saber llegar a ellos y sentirlos, que se sientan en confianza de volverse a abrir y si tienen el deseo de regresar, fíjate, no tanto una congregación, sino volver a tener esa relación con Dios, que lo hagan. Él está dispuesto a toda hora, en todo momento de escucharte. Él no te va a cuestionar, Él no te va a juzgar, Él te ama tal como eres. Más bien, y lo dice la palabra, que Él deja a las 99 ovejas para buscar a la que está extraviada. Fíjate, 99 ovejas, qué importante eres. Así que no sé en qué situación te encuentres, si perdiste tu primer amor, si aún no estás muy fortalecido en la fe, no importa lo que hayas hecho, vuelve. Él está esperando que vuelvas y le cuentes, ya Él lo sabe todo, pero Él le gusta que nosotros nos sentemos y podamos conversar con Él y abrirnos precisamente y decirle todo lo que nos pasa. En Él siempre vamos a sentir consuelo, pero además es un amigo que no te dice que soy tu mejor amigo y cuando tú des la espalda va a irlo a contar a otra parte. Dios es un Dios real, es un Dios leal, es un caballero, es el mejor psicólogo que he podido conocer yo en mi vida, el mejor pedagogo, te puedas sentar y puedes hablar y Él siempre le va a traer una solución a las pruebas tuyas que nunca van a ser superiores a las cuales tú no puedas soportar. Mira,
relacionarte con personas que ya llevan tiempo y tienen experiencia en el Evangelio. Buscar el mismo contexto. Yo tengo amigos seculares que los amo con la vida, pero también me relaciono con los amigos que yo sé que están fortalecidos. Busca herramientas, léete la palabra. Yo conozco un libro de superación personal y se llama Biblia. ¿Quieres saber el poder de la lengua? Léete Santiago. ¿Quieres confrontarte y ser mejor ser humano y saber cómo le vas? Léete Proverbio, escrito gran parte de él por Salomón, el hombre más sabio del mundo, que lo único que le pidió a Dios fue, dame sabiduría, y Dios se la dio. ¿Quieres verdaderamente y ver cuántas promesas hay para ti? Ve a Deuteronomio. La Biblia lo tiene todo. Y no es una forma religiosa, ni fanática, ni con legalismo, ni doctrinal. O sea, realmente, mientras más tú leas la Biblia, más madurez adquiere y más entiendes a Dios y más hay mensajes para ti que te puedan fortalecer precisamente en la palabra. Pues aquí comenzamos y ya terminamos el primer programa de Soy Hijo de un Rey. De esto se trata, que te puedas sentir en confianza, que puedas saber que hay un espacio donde te puedas sentir incluso identificado con lo que estamos hablando y que tú digas, sí, ¿sabes qué? La estoy regando, estoy mal, voy a empezar de cero, tienes la oportunidad. Tienes a un mentor que está esperando a que tú te abras y le digas cómo lo voy a hacer. Nos vamos a estar viendo próximamente con otro tema en Soy Hijo de un Rey. Vamos a estar debatiendo con un nuevo tema que va a estar bien bueno, porque a veces, precisamente hablaba ahorita de lo que es la paciencia, y ya al punto de que Dios vaya a hacer eso que nosotros tanto anhelamos, tiramos la toalla porque no sabemos esperar. Les agradezco muchísimo. Soy tu amiga Marisol y vamos a estar viajando juntos en Soy Hija de un Rey. Hasta la próxima. Su bendición, sus planes son perfectos, su voluntad seguiré. Soy hijo de